Hermanos, hermanas, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Estamos acá, es domingo. Queremos aprovechar el tiempo porque el día de hoy vamos a estar atravesando con este estudio a través de casi un libro completo. Así que esperamos que ustedes tengan tiempo esta mañana. ¿Ok? Y yo sé que les da risa, pero es la verdad. Es la verdad, porque viera qué importante es que nosotros vivamos una vida apartada para Dios en nuestra manera de vivir. Eso quiere decir que día a día estamos demostrando que en realidad tenemos una relación personal con Dios. Que en nuestra manera de actuar, de reaccionar, de hablar, etcétera, en nuestro diario vivir, en realidad hacemos una diferencia. Y ese es el título de esta mañana. Apartados en nuestra forma de vivir. Apartados. Si recordamos un poquito la historia y recordamos la palabra de Dios, nos dice que Dios escogió a un pueblo, ¿verdad? Y lo apartó y lo separó y le dio algunas indicaciones. Dice, y no hagas como hacen aquellos, y si vas a este lugar no hagas como ellos hacen. Entonces eso nos da un llamado a que nosotros como creyentes vivamos de una manera diferente, que nuestra manera de vivirse en realidad haga una diferencia en este mundo. Así de que, hermanos, vamos a estar esta mañana en la segunda carta de Juan, verso 1 en adelante. Verso 1 en adelante. Es por eso que les decía que vamos a estar casi viendo todo un libro completo. ¿Ok? Entonces a lo mejor alguien me dice, hermano, dígame el capítulo. La segunda carta de Juan solo contiene 12 versículos. Y vamos a ver del 1 al 9. Así de que estemos listos para ello, hermano y hermana. Y para entrar al tema vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo y hermoso día que tú nos has dado la vida. Que tú nos has permitido, Padre, el poder despertar, y no tan solo el poder despertar, sino el tener el ánimo y las fuerzas para levantarnos esta mañana. El poder estar aquí, Padre, para buscar de tu presencia. Y es nuestra oración, Padre, que no sea en el único lugar que buscamos de tu presencia, sino que día a día en nuestra manera de vivir seas tú la prioridad. Seas tú el primero en todo. Bendito Dios, te damos las gracias por la oportunidad, el privilegio. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Pidiendo, Padre, que tú estés hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra, a través de este estudio, Padre, a través de entender qué es lo que tú en realidad quieres de cada uno de nosotros en nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que tú esperas que nosotros hagamos, Padre, en nuestra rutina cotidiana? Bendito Dios, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a permanecer buscando de ti. A permanecer buscando, Padre, de tu sabiduría, de tu entendimiento. Bendito Dios, te damos las gracias por el privilegio. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, en esta mañana a través de este estudio, a través de tu palabra, y que todo lo que digamos, todo lo que hablemos, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Apartados en nuestra forma de vivir. Estamos en la quinta semana, hermanos, de este estudio. Quinta semana de una vida vivida para Dios. Apartados. ¿Verdad? Apartados quiere decir que tiene que haber una separación. Que hay límites. Que hay
líneas que no se deben de cruzar. Que hay líneas que no debemos de permitir cruzar. Entonces estamos ahí en segunda de Juan, verso 1 en adelante. Pero la primera pregunta que queremos ver esta mañana es ¿cómo el mundo secular describe a un creyente? O déjeme hacerle esta pregunta más personal. ¿Cómo lo han describido a usted? Porque usted es un creyente. ¿Alguna vez ha oído la palabra fanático? ¿Alguna vez ha oído la palabra loco? ¿Alguna vez ha oído la palabra aleluya? Así es como el mundo secular de repente describe al creyente, de repente. Vamos a ponerlo de una manera más amigable. Pero ¿cómo en realidad, qué es lo que usted ha oído de cómo lo han descrito a usted? Porque es un creyente. ¿Ha oído la palabra hipócrita? De repente. Ahora, todas esas palabras que acabamos de escuchar, hermano y hermana, tienen algo positivo y algo negativo. Puede ser que nos digan fanáticos, porque en realidad somos fanáticos, porque en realidad estamos ahí listos y dispuestos. Usted sabe lo que hace un fanático cuando está ahí con su equipo. Hace cosas increíbles. Hace en el momento, con la emoción, empieza a gritar y empieza a exaltar y empieza a hacer cosas que casi nunca hace fuera de ese lugar. Ahora nosotros estamos haciendo eso solamente cuando venimos a la iglesia. Por eso nos dicen fanáticos. Porque solo lo hacemos en algún lugar específico. Porque solo somos y buscamos ser santos en la iglesia. O porque estamos tal vez de repente haciéndolo en todo lugar. ¿Cuál es el caso? Tenemos que en realidad entender por qué el mundo nos conoce como nos conoce. ¿Por qué el mundo nos describe como nos describe? En realidad lo están haciendo porque en realidad estamos siguiendo a Jesucristo y somos diferentes. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. ¿Cómo el mundo secular nos está describiendo como creyentes? En Filipenses 1:21, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo eso era todo. Para el apóstol Pablo el vivir día a día era servirle a Cristo, sin importar el precio, sin importar el costo. Para el apóstol Pablo el morir, si tenía que morir ese día, estaba bien, porque había buscado y había hecho la voluntad de Dios, porque había hecho para lo que él había sido llamado. El apóstol Pablo quería decir que para él vivir apartado para Dios y siguiendo a Cristo ya representaba todo lo que él necesitaba para vivir. Él sabía que tenía una esperanza viva, la que también se le promete a todos los creyentes, una esperanza viva. Pero antes de recibir a Cristo como su Salvador, Pablo, tal vez lo podemos conocer como una persona no muy buena. El apóstol Pablo, antes de aceptar a Cristo, antes de tener ese encuentro personal con Jesucristo,
sabemos que era una persona que seguía a los creyentes, que los perseguía, no solo por seguirlos, porque sabemos que la multitud seguían a Cristo, no. Pablo perseguía a los creyentes para encarcelarlos, para torturarlos, para estar ahí en algunas ocasiones cuando algunos murieron por causa de Cristo. Ese era Pablo, ese era Saulo antes de conocer a Cristo. Pero a través de su conversión ahora dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, dice, su experiencia con el Señor Jesús lo cambió todo. El cambio de Pablo fue tan radical que en la actualidad seguimos notando la diferencia. En la actualidad, hermano y hermana, tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento que fue escrita por el apóstol Pablo. A través de su conversión, a través de lo que Jesucristo hizo en su vida. Es triste saber que hay creyentes que pueden ser un mal ejemplo de su fe por ser deshonestos. El mundo secular los considera hipócritas porque reconoce que no actúan como debe de hacerlo un cristiano. También son desobedientes, críticos y viven sin amar a los demás. En esta sesión veremos cómo los creyentes pueden ser obedientes a Dios, andar en la verdad, andar en el amor y estar apartados para Dios, viviendo una vida de santidad. Ese es el tema de hoy, hermano y hermana. ¿Cómo vivimos nuestra vida apartados para Dios? Apartados en nuestra forma de vivir. Eso nos puede llevar a reflexionar de qué manera nos conoce nuestro compañero de trabajo. ¿De qué manera nos conoce nuestro vecino? ¿De qué manera nos conoce el resto de nuestra familia? ¿Cuál es su opinión acerca de nosotros? ¿Qué dicen o qué no dicen de nosotros? Hermanos, quiero invitarlos a alguien, si tiene ahí 2 de Juan, verso 1 al 4. Mucho me regocijé porque he llamado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Como les dije, hermanos, esta segunda carta de Juan es pequeña, 12 versículos, que esta mañana vamos a ver la mayoría de ellos. Pero Juan comienza esta carta diciendo el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es esta señora elegida? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué nos está hablando el apóstol Juan aquí a quien dirige esta carta? No sé si sea alguna persona en particular. A la iglesia. Amén. A la iglesia y a los congregantes, a la iglesia y a sus hijos, aquellos que en realidad han aceptado el llamado, aquellos que en realidad han tomado ese paso decisivo en su vida de aceptar a Jesucristo. Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo
en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Cuando la hermana acaba de leer este pasaje de 4 versículos, lo que resalta aquí es la verdad. Lo que resalta aquí lo podemos ver 5 veces en este pequeño pasaje. La palabra verdad. ¿A qué se refiere el apóstol Juan aquí cuando hace referencia a la verdad? Cuando está haciendo referencia consecuentemente de esta palabra. Dice: a quienes yo amo en la verdad. Más abajo dice: sino que también todos los que han conocido la verdad. Y si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y es Jesucristo mismo hablando. Dice: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo dice: yo soy la verdad. Acá el apóstol Juan dice: a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo en Cristo, a quienes yo amo en lo que he ido aprendiendo a través de la palabra, que es Jesucristo. Y no tan solo yo, dice, sino que también todos los que ya han conocido a Cristo, todos los que han conocido la verdad. Descubrir la verdad se puede comparar con alguien que tiene los ojos vendados con un paño negro y que de repente se le cae ese velo, que de repente en realidad empieza a ver por primera vez todo lo que es real, todo lo que es verdadero, todo lo que a lo mejor en algún momento de su vida nunca había entendido. Esa es la verdad. Es entender quién es Jesucristo. Es entender qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Dice verso 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cuál es la promesa de Jesucristo? Que estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice. Y es lo que el apóstol Juan aquí está recalcando, que dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. El apóstol Juan quiere hacer aquí un énfasis acerca de la verdad. Quiere hacer un énfasis acerca de Jesucristo. Quiere hacer un énfasis de que nosotros como creyentes en realidad tenemos que estar enfocados en Jesucristo. Ya no es yo. Ya no es yo. Ya eso se acabó, hermano y hermano. Si usted se dice ser creyente, cristiano, ya no es yo. Jesucristo hace una petición y dice: todo aquel que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Esa es la petición de Jesucristo. Eso nos hace la referencia que ya no es más acerca de nosotros, ya no se trata de lo que usted y yo queramos en esta vida. Se trata de la verdad. Se trata de lo que Jesucristo es. Entonces eso nos lleva a hacernos la pregunta a nosotros mismos si hemos en realidad descubierto la verdad. Si hemos en realidad descubierto la verdad. Eso quiere decir que si en realidad nosotros conocemos a Jesucristo.
Si en realidad nosotros hemos enfatizado en profundizar en la palabra y conocer quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el beneficio de lo que Él hizo? ¿Qué responsabilidades nos da a nosotros por lo que Él hizo? ¿Hemos descubierto la verdad? Aquí el escritor nos da algunos de los cambios que nosotros podemos empezar a experimentar si estamos conociendo la verdad. Algunos de ellos, no todos. Dice, cuando el creyente anda en la verdad, dice, entonces puede realmente discernir por qué era y es necesaria la cruz. ¿Por qué era y por qué es necesaria la cruz? ¿Y por qué Dios entregó a su propio Hijo para beneficiar a esta humanidad? Esa es parte de la verdad. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a entender y a profundizar en ello. Cuando el creyente anda en la verdad, confiesa sus pecados y se arrepiente. Cuando el creyente anda en la verdad, entiende el gran amor de Dios, su gracia y su misericordia. ¿Hemos entendido en realidad la gracia y misericordia de Dios? ¿Hemos entendido si en realidad nosotros somos merecedores de ello? ¿O lo hemos dado por sentado que así debe de ser? Cuando el creyente anda en la verdad, entiende lo que significa la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando el creyente anda en la verdad, reconoce la bendición que es tener la presencia del Espíritu Santo. Cuando el creyente anda en la verdad, perdona a los demás, reconociendo que él o ella también ya han sido perdonados. ¿Cuántos estamos lidiando con el perdón, hermano y hermana? En realidad hemos entendido lo que es el significado de perdonar a alguien. Dice la palabra de Dios que Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. ¿Y echarlos a dónde? A lo más profundo del mar, donde quedaron olvidados, donde en realidad nosotros hemos perdonado de esa manera, cuando decimos que hemos perdonado. En realidad estamos conociendo la verdad. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Nos sentimos libres, hermano y hermana, en esta mañana? Jesucristo lo entregó todo para que nosotros seamos libres. Pero parte de esa entrega nos responsabiliza a nosotros para que ahora conozcamos la verdad, para que ahora en realidad profundicemos y entendamos quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo por usted y por mí? ¿Y para qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Cuando usted está conociendo la verdad, entiende que su pecado afecta a los demás. Es así de sencillo. Esa es la verdad, hermano y hermana. Esa es la verdad de la que Juan nos está hablando aquí, que hace un énfasis que nosotros tenemos que en realidad conocer esa verdad. Y la única manera que yo he entendido nosotros que podemos conocer la verdad y que podemos tener entendimiento de tantas cosas es a través del estudio de la palabra.
Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuánto énfasis hemos puesto en estudiar la palabra de Dios? En nuestro diario vivir, porque estamos hablando aquí de nuestro diario vivir, de nuestra forma de vivir. El verso 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y otra vez hace referencia a la verdad, en verdad y en amor. El verso 3 nos dice que esta verdad debe de traer al creyente de rodillas a los pies de Dios en adoración y agradecimiento. Porque hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Gracia, misericordia y paz. Esa paz que no tiene nada que ver con la paz que este mundo ofrece. Esa paz que de repente no entendemos cómo. Esa paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la hemos recibido a través de Jesucristo. Entonces la verdad, esta verdad de la que está hablando Juan, debe de traer al creyente de rodillas a los pies de Dios en adoración, en agradecimiento y humildad. Porque solamente Dios es un Dios justo y perfecto. Y solamente Dios puede ofrecer esta gracia y misericordia y paz. Solamente Dios. La verdad es que el evangelio que se encuentra en la persona de Jesucristo es la que Dios revela por medio del Espíritu Santo, el cual mora en el creyente después de que el creyente recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el énfasis que está haciendo aquí el apóstol Juan, de que nosotros ahora tenemos que conocer esa verdad que hemos recibido, esa verdad que hemos aceptado, pero que no la hemos conocido a profundidad, y que ahora nos toca a nosotros como creyentes esa responsabilidad de seguir profundizando en ella. Porque ¿sabe qué va a hacer cuando usted empiece a profundizar en esa verdad? Su forma de vivir va a cambiar. Su manera de vivir va a cambiar. No por el conocimiento que usted tenga, sino porque la palabra le va a hablar. Sino porque la palabra le va a dar el entendimiento de qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Aquí el escritor nos hace una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando el creyente miente? ¿Está pecando? Esa sería la respuesta más concreta. No, hermano, pero es que fue una mentirita piadosa. Hace algunos días yo estaba oyendo una prédica que el predicador decía que tenemos como creyentes que dejar de pensar que nuestro pecado es menor que el de alguien más, ¿verdad? Y hizo algunos ejemplos drásticos. Vamos a decir un asesino. No, pero es que el pecado del asesino es muy grande. Yo nada más dije una mentirita piadosa. Dios no tiene una tabla de equivalencias para el pecado. Pecado es pecado. No, pero aquel tal adúltero dice, y yo solamente hice un chismecito pequeño. ¿Estás en pecado?
Para Dios estás en pecado, no importa cuál la magnificencia de tu pecado. Sigue siendo pecado. Y la palabra de Dios nos dice que es algo que no agrada a Dios. El pecado. Entonces, ¿qué pasa? Como creyentes, cuando nosotros mentimos, estamos conociendo la verdad. Estamos conociendo la verdad a detalle de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 5 y 6, por favor. Segunda de Juan. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Aquí el apóstol Juan ahora está haciendo un ruego a esta, ¿quién? A esta señora, a esta iglesia. Sea cual haya sido esa iglesia en este punto donde Juan escribe esta carta, que ahora es nuestra iglesia. Que ahora nosotros estamos leyendo este pasaje y nos está hablando a esta iglesia. Dice, y ahora te ruego. Está haciendo una rogatoria. Cuando uno ruega, que está en una situación de desesperación. Está viendo que en realidad hay una gran necesidad. Está viendo que hay algo que es necesario. Y Juan dice, y ahora te ruego, Señora, y ahora te ruego, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. El apóstol Juan está diciendo, esto no es algo nuevo. Esto no es algo que yo estoy inventando ahora. Esto es algo, dice, sino que hemos tenido desde el principio. Este mandamiento ha sido desde el principio. Este mandamiento, alguien le preguntó a Jesucristo cuál es el más grande mandamiento y dice, es amar a tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Y si el segundo más importante dice amar a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan dice aquí, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Que en realidad haya ese amor fraternal entre los hermanos, entre los creyentes, entre los cristianos. En este pasaje, de estos dos versos, el apóstol Pablo pasa de la verdad al amor. Porque ahora hace énfasis al amor. Juan hace un ruego, un llamado al amor. Pero ¿cuál es ese tipo de amor del que el apóstol Juan está hablando? ¿A qué amor se refiere? Hay varios tipos de amor. Usted no ama a su esposo o a su esposa de la misma manera que ama a su hijo, o que ama al compañero de trabajo, o que ama a su vecino. A veces no lo amamos al vecino. Pero hay diferentes tipos de amor. ¿Y a qué hace referencia aquí el apóstol Juan? Y mire el verso 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor. El apóstol Juan dice, o sea, si no tiene entendimiento de cuál es ese amor del que yo estoy hablando, dice, este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos?
¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como seres humanos? O ahora como creyentes. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y sabe que el apóstol Pablo nos describe ese tipo de amor en 1 Corintios capítulo 13. Un tipo de amor que a lo mejor está más allá de nuestro entendimiento. Que a lo mejor es difícil comprender para algunos de nosotros. Que a lo mejor es difícil de ponerlo en práctica. Porque la palabra de Dios nos dice que el amor no se acaba. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. No que tenga amor. No que hoy tiene y mañana no. Que Dios es amor. Hay una continuidad. Hay algo que no se puede acabar. Y de eso es de lo que nos está llamando aquí. Y nos hace referencia el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Del amor perfecto. El apóstol Pablo les explica a los corintios que él pudiera sacrificar su cuerpo, dar todo lo que tiene, hacer profecías, etcétera, etcétera. Pero si no tiene amor, se consideraba que no era nada. El apóstol Pablo nos explica que ciertamente tenemos capacidad para hacer tantas cosas y que si nosotros pudiéramos decirle a la montaña, muévete, y se moviera, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Somos como nada. Después el apóstol Pablo les expresa las características del amor. Ese amor, dice, debe de ser sufrido, no debe de ser envidioso, debe de ser benigno, no debe de ser jactancioso, no debe de ser vanidoso, debe de ser recto, no egoísta, no rencoroso. Un amor que todo lo cree, que todo lo espera. ¿Qué tal esa descripción para practicarla el día de hoy, hermano y hermana? Un amor donde en realidad lo único que estamos viendo es la necesidad del prójimo. Un amor donde en realidad estamos dispuestos a sacrificarlo todo, así como lo hizo Dios, que lo entregó todo a través de Jesucristo. Pablo comunicó que el amor es lo más importante, porque todo se termina, pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Si alguien viene, hermano y hermana, le dice, no, ¿sabes qué? Se me acabó el amor. Quiere decir que esa persona solamente estaba viviendo una fantasía. Esa persona solamente estaba viviendo el momento. Esa persona no tenía interés de tener una responsabilidad a largo plazo. Eso es lo que significa el amor, hermanos, que no tiene fin, que no se acaba, que es a través de su sacrificio día a día, que usted lo alimenta, que usted lo lleva al siguiente paso, al siguiente nivel. Es el amor que el apóstol Juan nos está animando a que nosotros tengamos los unos por los otros. Que no es nada nuevo. Que eso existe desde el principio. Aquí el amor que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios es el amor que reclama Juan, el apóstol Juan, cuando escribió esta carta. Porque ese amor es obediente a Dios. Quiero invitar a alguien a Juan 14:21. Si pudiera ir rapidito.
que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser portadores de ese amor? ¿Cómo nosotros podemos ser practicantes de ese amor? Aquí Juan 14, 21 nos los dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El que en realidad está conociendo la palabra, el que en realidad está profundizando en la palabra y conociendo la verdad. Entonces va a tener conocimiento de los mandamientos. Y no tan solo va a tener conocimiento de ellos, sino que los va a guardar, sino que los va a poner en práctica. Y es a través de eso que podemos demostrar ese amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces no sé si estemos llegando a algún lado esta mañana, hermano y hermana. Pero la palabra nos llama a vivir una vida que en realidad agrade a Dios. A vivir una vida que en realidad estamos siendo apartados para Dios. A vivir una vida que en realidad está haciendo diferencia en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro lugar donde trabajamos, en el lugar donde nos congregamos, en todo lado. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, por favor. Versos 7 al 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. El apóstol Juan hace la referencia a la verdad y al amor. Y ahora nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sí sabemos que Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Como creyentes es parte de nuestra doctrina, como creyentes es parte de nuestra referencia. Que Jesucristo vino a este mundo, nació, creció, murió en la cruz, pero resucitó. Si no hemos llegado al entendimiento de esto, hermano y hermana, y no sabemos por qué y para qué lo hizo, tenemos que empezar. Tenemos que, porque dice que, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y donde quiera que usted vaya, créame que va a encontrar engañadores. Va a encontrar gente que no está de acuerdo con la palabra. Va a encontrar gente que lo va a rechazar porque usted cree en Jesucristo. Porque ellos todavía no lo confiesan, que Él ha venido en carne. Y la misma palabra dice que a los suyos vino y no le recibieron. No lo aceptaron. Lo crucificaron. Juan aquí nos hace un llamado a que no dejemos que nos engañen. Que en realidad defendamos nuestra fe. Que en realidad estemos conscientes con conocimiento de la palabra. Porque la palabra es verdad. Verso 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no te perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón
completo. Porque la realidad es que, hermanos y hermanas, los creyentes que no conocen bien la doctrina, los creyentes que no conocen de la palabra de Dios, en realidad no podemos defender algo que no conocemos. En realidad cualquier persona va a venir y nos va a engañar, porque no tenemos conocimiento, porque no hemos profundizado, porque en realidad no hemos hecho ese énfasis de conocer la verdad. La palabra de Dios nos habla claramente de la profecía del nacimiento de Jesucristo, muchos cientos de años atrás, y cómo se fue cumpliendo paso a paso. ¿Tenemos conocimiento de ello? Juan nos está haciendo ese llamado a que nosotros en realidad hagamos un énfasis en conocer la verdad, en conocer la palabra de Dios, en conocer más de Jesucristo. Aquí nos hace un llamado a que revisemos en realidad qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? ¿En quién creemos? ¿Por qué y para qué? Dice, si eres un verdadero creyente, no dudes de tu fe. Pero si no lo eres, entonces pregúntale, tal vez a tu pastor, tal vez lee tu Biblia más a fondo, asiste a un estudio bíblico, ora y pide comprensión, porque un creyente desviado es un mal testimonio para los demás. Es un mal testimonio. Simplemente donde quiera que vayamos, si no tenemos el pleno entendimiento de lo que es ser un creyente, estamos dando un mal testimonio. Y entonces sí nos tratan de hipócritas. Y entonces sí nos tratan de fanáticos, de locos. Porque a veces no sabemos ni en qué creemos. No, pero voy a la iglesia. No, sí, pero ¿qué crees? ¿Cuál es tu doctrina? ¿En qué se basa tu fe? Tenemos que profundizar en la palabra, hermano y hermana. Persevera en tu fe. Nos dice aquí el apóstol Juan, y recibirás recompensa por tu obediencia. El versículo 8 indica que el creyente recibirá galardones. Los galardones son bendiciones para el futuro, premios y recompensas en el cielo por ser obediente a Dios. Persevera como Noé. Y no dejes que los falsos profetas te impidan andar en las enseñanzas de Cristo Jesús. No permitas. Eso es algo personal, hermano y hermana, si nosotros estamos permitiendo o no, a través de nuestro conocimiento o falta de conocimiento. Así que vamos a terminar aquí, hermanos. 3 cosas que podemos hacer, que podemos o que hemos visto a través de este estudio y que podemos empezar a hacer. La primera, vive y sé un testigo de la verdad, proclamando la salvación que tienes para que no te consideren un hipócrita criticón sin amor. Y eso sonó feo, ¿no? Pero es que la realidad, hermano, tenemos que en realidad defender, tenemos que vivir lo que decimos ser. Segundo, procura vivir una vida santa. Eso suena interesante. Procura. En lo que esté a tu alcance, procura. Sigue tratando, sigue perseverando, andando apartado para Cristo en tu estilo de vida.
marcado por el amor y la verdad, porque tu vida refleja a Dios y a la persona de Cristo. Somos representantes de Jesucristo en esta tierra, hermanos, si usted se dice ser creyente. Así de que no tan solo que está quedando usted mal, sino que está haciendo quedar mal a Dios. Tercero, persevera en la doctrina cristiana, defiende tu fe y sigue las enseñanzas del Señor Jesús para no dejarte engañar por los falsos profetas. Ora y prepárate para defender tu fe usando la Escritura, usando la palabra de Dios. La importancia de andar en la verdad, no ser hipócritas, mantener un buen testimonio porque representamos a Dios y a Jesucristo, y mantener santa la percepción que tienen otros sobre nosotros y así honrar a Dios. La importancia de andar en amor, porque somos testigos del amor de Dios, gracias al amor mutuo que nos tenemos. Y la importancia de andar en la enseñanza de Jesucristo, defender nuestra fe, sin ofender ni tratar de ganar, y no dejarnos engañar por los falsos maestros. Así de que, hermanos, los animo a que en realidad estemos buscando conocer la verdad, conocer a Cristo cada día más en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. La semana pasada era en nuestra manera de pensar. Y los voy a dejar con este pasaje de Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que Dios me los bendiga.